En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano, amigo y hermana, a este su programa Viva y Eficaz. Hoy vamos a hablar del poder soberano de Jesús. Y estamos todavía en el capítulo 4 del libro de Marcos. Después de que Jesús ha explicado a sus discípulos por qué es que hablaba en parábolas, y por qué él estaba dispuesto a abrir el entendimiento de los discípulos para que ellos comprendieran el significado exacto de sus parábolas. Y ahora estamos en el mismo capítulo 4, pero desde el versículo 35 al 41, donde se menciona que Jesús calma la tempestad. Así dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en popa, es decir, en un extremo de la barca. Estaba durmiendo. Seguramente el vaivén de las olas de la barca le dio sueño. Hay que entender que Jesús dormía muy poco, porque él oraba muy entrada la noche. Y antes de que amaneciera ya estaba de pie buscando un lugar apartado para interceder y orar en la mañana. Algunos calculan que Jesucristo dormía entre 4 o 5 horas, no era suficiente. Y se imaginan ustedes, en la travesía, en el vaivén de las aguas, el Señor ocupó ese momento, porque Él siempre ocupaba los momentos idóneos para descansar y para dormir. Estaba profundamente dormido en la popa de la barca. Esa es la narración que se da aquí. Y dice que se levantó una gran tempestad mientras él estaba dormido profundamente. Y entonces los discípulos empezaron a sacar el agua, pero viendo que la tempestad arreciaba más, aunque ellos eran expertos pescadores, eran hombres del agua, del mar, del lago, eran expertos, ellos tuvieron un gran miedo. Y dice la narración bíblica en el verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo también al mar: Calla, enmudece. Y en ese mismo momento cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, volviéndose a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿y quién es este que aún el viento y el mar
le obedecen. Esa es la narración, la manifestación del poder de Dios frente a las fuerzas de la naturaleza. Aquí hay una enseñanza bastante profunda sobre quién es Jesús, porque el pasaje termina precisamente con esta pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que plantearnos, que todo ser humano que vive en este globo terráqueo, en esta tierra, debe de plantearse respecto a la identidad de Jesucristo. ¿Quién es este? ¿Quién es este que habla con gran autoridad al viento, a las tempestades, a las olas del mar, y que le obedecen inmediatamente? ¿Quién es este? Esa pregunta está planteada ahí para que nosotros entendamos quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vamos por partes. Dice que el Señor le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y despidió la multitud, porque el Señor, en cualquier lado que estaba, había una multitud de personas rodeándolo. Habían grandes necesidades en el pueblo de Israel. La gente necesitaba la palabra consoladora de Dios. La gente necesitaba las palabras pastorales de Cristo, porque el pueblo estaba abandonado. Los líderes religiosos y políticos de Israel no atendían las necesidades del pueblo, como sucede a veces en ciertos países, que la gente gobierna, pero no se identifica con las necesidades del pueblo. Oigo yo en comentarios, en artículos, escucho yo a personas que son expertos en política quejándose del liderazgo de nuestra nación Honduras, quejándose que los líderes no atienden las necesidades de la población, del pueblo, que no se identifican, que no aman al pueblo, que no procuran el bienestar de la nación, que son líderes que solo se preocupan por sí mismos, se pastorean a sí mismos y solo buscan sus propios intereses. Y a veces esos intereses no son correctos, son fuera de toda ética y de toda moral. Algunos dicen que nuestros líderes solamente llegan al poder para abusar del poder mismo que el pueblo les ha dado, porque el pueblo los elige a través del voto, pero ellos no reconocen eso. Ellos dicen: es el momento en que yo debo de aprovechar para enriquecerme, y a veces se enriquecen ilícitamente. Eso siempre ha sucedido en todas las culturas, en todos los pueblos y en todo tiempo. Desde que el hombre es hombre, desde que el hombre cayó en pecado y se corrompió, así ha sucedido a lo largo de la historia de las naciones que hay en el mundo. Entonces, aquí vemos que hay una gran, pero gran tempestad. Y como ya dije, Jesús dormía muy poco. Así que cuando uno está desvelado y se sube a un carro, o se sube a un bus o a un avión o a un barco, lo primerito que sucede es que uno se duerme por la falta de sueño y el cansancio. Pues Jesús aprovechó esa travesía. No había gente alrededor de él porque estaba en medio del lago, y él aprovechó para dormir, y estaba profundamente dormido. Se desató una tempestad, tremenda tempestad. El agua
entraba en la barca. Los discípulos achicaban la barca tratando de sacar el agua y Jesús no se despertaba. Estaba ciertamente profundamente dormido. Podríamos preguntar, ¿y por qué el Señor estaba tan tranquilo durmiendo? En primer lugar, aquí hay una lección para nosotros. Podríamos decir que la vida nuestra es como una travesía en el agua y que hay tempestades, porque ¿quién no sabe que nosotros los seres humanos tenemos tempestades en el hogar, tempestades de relaciones humanas, tempestades de infidelidad, tempestades de traición? Estamos en un mundo lleno de maldad, llena de gente mala. Y también hay gente buena. Así pues que la vida nuestra a veces en la vida nuestra a veces nos vienen tempestades. Y nosotros entramos en pánico. Así como entraron en pánico estos hombres, que no debieron de haberse puesto tan amedrentados, porque ellos eran marineros, eran pescadores. Ahí estaba Pedro. La mayoría de ellos se dedicaba a la pesca y la mayoría de ellos conocía el lago. Sabía que por estar el lago bajo el nivel del mar, había mucho calor y a veces venían vientos helados que provocaban esas tempestades y el mar o el lago se encrespaba con olas que podían anegar y destruir una barca. Pero Jesús dormía tranquilo. La lección respecto a la tranquilidad y el sueño profundo de Jesús es esta. El Señor estaba en las manos de su Padre. El Señor conocía cuál era la voluntad de su Padre para con él. Nada podía sucederle al Señor sino hasta cumplir el ministerio, el propósito por el cual el Padre lo había enviado del cielo a la tierra. Nosotros podíamos aplicar lo mismo. Nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha escogido a nosotros. Y nos ha escogido, dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Y Dios tiene un propósito para con nosotros. Y el propósito de Dios se cumplirá en cada uno de sus hijos y de sus hijas. No vamos a morir antes de tiempo. Dios ha establecido nuestros tiempos, es decir, ha establecido cuántos años vamos a vivir sobre esta tierra. Y que mientras el Señor establece un límite de vida en esta tierra, en el trayecto, en el camino, en la travesía de la vida misma, nosotros vamos a tener tempestades, dificultades, pruebas, sufrimientos, apreturas, cosas imprevistas que nos pueden suceder, pero no pereceremos, porque nuestra vida en las manos del Señor está. Dios sabe cuántos años voy a vivir yo, y no pereceré antes de tiempo, porque Dios es soberano. Es el soberano poder de Cristo que se manifiesta en toda su creación, en todas sus criaturas y especialmente en nosotros, sus hijos. Así que los apóstoles no entendían ni comprendían esto. Y trataron de achicar el agua, sacar el agua, pero la cosa se ponía peor. Entonces fueron y sacudieron al Señor, lo despertaron y le dijeron estas palabras. Le dijeron: Maestro, ¿por qué no tienes cuidado de nosotros que perecemos?
Ellos tenían una confianza en el Señor. Sabemos nosotros que en la época de Israel, los maestros eran tenidos como benefactores y protectores de sus discípulos. Y los discípulos ahora están angustiados, los discípulos que creen que van a morir, que la barca se va a dar vuelta y que ellos van a morir ahogados. Y le dicen, maestro, despierta, ¿es que no tienes cuidado de nosotros? Y una vez despierto, el Señor se hizo cargo de la situación y con toda tranquilidad extendió su mano y le dijo al viento, le dijo al agua, a las olas, a la tempestad que rugía queriendo destruir la barca, enmudece, calla. Solo fueron 2 palabras y hubo una bonanza. Y entonces el Señor se volvió a sus discípulos. Debe usted recordar, hermano y hermana, que nosotros somos discípulos, discípulos de Jesús. Debemos de recordar que estamos en la barca de la travesía de la vida y que estamos en este mundo donde hay tempestades de toda clase y pruebas de toda clase. Y la pregunta que el Señor hace a sus discípulos es una pregunta que nos las hace también a nosotros. El Señor preguntó, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? ¿Cuántos cristianos en diferentes situaciones de la vida están llenos de temor, de angustia? Algunos analistas, algunos pastores han escrito libros respecto a cómo está actuando actualmente el pueblo de Dios en estos tiempos que vivimos. Y algunos dicen que hay mucho miedo, mucho temor en el pueblo de Dios. Algunos dicen que nuestra conversación diaria, nuestro diálogo con nuestros semejantes, revela el estado de ánimo en el cual estamos. Hay hermanos y hermanas que les gusta hablar solamente de cosas negativas y que están llenos de miedo, llenos de pavor, llenos de temor, llenos de angustia, llenos de perplejidad, y hay grandes dudas en ellos. Y esa pregunta que hace Jesús a todos sus discípulos de todos los tiempos, ¿por qué estáis así amedrentados? Y el Señor dice que la causa principal del miedo es la falta de fe. Mañana vamos a seguir explicando este incidente para que entendamos cómo es que podemos tener paz para con Dios y tranquilidad en medio de las tempestades de la vida. Lo espero entonces, amado hermano, mañana. Venga mañana a su programa y vamos a continuar escudriñando la palabra del Señor. Dios le bendiga y tenga paz. Tengamos paz y tranquilidad todos nosotros. Hasta mañana. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.